Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola chicas, buenas tardes. Buenas ¿Cómo están, tardes. Estefanía, Martina? Bienvenidas al programa. ¿Este programa número cuánto, Ceci? Vos llevas la cuenta 22. bien. El 22º programa. ¿Qué hacemos los traductores públicos? Bueno, un placer tenerlas aquí. Muchas gracias por la invitación, Cecilia, Jorgelina. Es un gusto estar acá para dialogar con ustedes. Sí, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación, por contactarnos, por invitarnos. La verdad que es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Qué bueno poder conversar con traductores públicos, traductoras públicas, noveles. ¿Cuánto hace que se recibieron? A ver, cuéntenos. Yo me recibí hace 2 años, en junio de 2023. 2 años y un poquito más. Claro. Y yo me recibí hace 3 meses, a fines de junio de este año. Muy bien, bien, Nobel. Sí, recién salida. Bueno, bienvenidas entonces a la profesión. Y bueno, la verdad que nosotros las anunciamos en redes, por si es necesario, de igual manera, vamos a comentar algo breve respecto de cada uno de ustedes. Estefanía, vos cursaste en la UBA, tuviste un excelente desempeño académico, a punto tal que te recibiste con diploma de honor. Sí. Un promedio de 9,08, así que realmente muy bueno. Creo que estudiando, es verdad, se llega así estudiando, pero bueno, no es fácil. Además, la UBA es una casa de estudios muy demandante. Más allá de eso, también, Estefanía, vos ya has realizado varios cursos de capacitación, tenés tus incursiones hasta como intérprete en ceremonias civiles, así que vamos a hablar de esto. Y en el caso tuyo, Martina, te recibiste hace muy poco, también con un muy buen desempeño académico, justo es decirlo, y una de las características distintivas en tu caso es que has realizado un muy interesante trabajo de investigación dedicado al régimen legal. Así que qué bueno, ¿verdad, Jorgelina, tener a una profesional novel que se interese en la traducción pública y en el régimen legal, que es pariente cercano de la traducción jurídica, ¿verdad? Esto no es común. Jorgelina, ¿vos qué opinás? No, la verdad que no, porque siempre parece un monstruo la traducción pública, como que asusta el proceso de legalización, que no sé la terminología, es como que a algunos les parece aburrida. No sé, cuéntenos ustedes qué es lo que los llevó a la traducción pública. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que parece un monstruo. Yo creo que muchas veces pasa eso, sobre todo cuando recién comenzamos, por las diferencias en los sistemas legales, ¿no? La falta de equivalencia, creo que eso es lo que por ahí asusta más de la traducción jurídica, más que de la traducción pública en general. Bueno, la traducción pública obviamente porque lleva sello y matrícula y obviamente ahí conlleva una mayor responsabilidad, pero creo que eso es lo que por ahí asusta al principio y sí. Y después, ¿qué nos llevó a la traducción pública? Yo la realidad es que, bueno, elegí la carrera en Perdóname, 2000. Martina, que te interrumpa. ¿Te asusta la responsabilidad o el proceso en sí o la traducción? No, no hablo en mi caso particular, pero digo en general por ahí lo que se escucha. No sé si tanto la responsabilidad, pero sí por ahí la precisión, que uno dice, bueno, esto como va a estar sellado, tiene que ser más preciso aún, o sea, siempre tiene que haber una precisión, pero uno puede decir, bueno, Claro, por el pues, compromiso de fidelidad, que exactamente. tiene una responsabilidad más grande. Exacto, no tanto en Claro. cuanto a las formalidades de la traducción pública, creo que eso, por lo menos en mi caso, en la facultad lo practicamos un montón de veces, luego después cuando te Ah, matriculas te explican, creo que eso es algo que, bueno, se puede subsanar más fácil, pero otro me parece que va más por una inseguridad de la precisión, el no ser inexacto, el perfeccionismo también del traductor. claro. Ujú. Bueno, ambas son, dicho sea de paso, traductoras públicas de inglés. Y Estefanía, ¿vos qué te motivó a seguir esta carrera? Bueno, yo siempre, a mí me gustó siempre mucho el inglés y cuando decidí que quería estudiar traducción, dije, bueno, no estaba segura realmente si quería estudiar traducción jurídica. Lo cierto es que mientras fui transitando la carrera,
me di cuenta de que así como genera mucho miedo, esto mismo que decía Martina, de la precisión, la diferencia entre los sistemas jurídicos, es lo que me pareció tan fascinante, Ah, claro. al lado de lo que es la traducción técnica. Me parece fascinante el hecho de que como traductores tengamos que encontrar equivalencias todo el tiempo entre sistemas que son tan distintos, sistemas que reflejan la identidad cultural de un pueblo, porque eso es lo que entiendo que se refleja en un sistema jurídico, las ideas de un pueblo. Y si bien es cierto que asusta, porque todo lo que nosotros traducimos va a tener un efecto jurídico, al menos en lo que es el campo de la traducción jurídica, por supuesto, lo cierto es que me parece realmente fascinante. Qué buena palabra, ¿eh? Qué don de síntesis, y me parece que Hace rato que no se escuchaba, fascinación y jurídico. nos toca a todos, porque en definitiva tiene que ver con la vocación, el transformar algo que es difícil en algo, suena a frase hecha como desafiante, pero realmente te entusiasma, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y así fue como, bueno, mientras estudiaba dije, realmente no me equivoqué, es por acá, para contestar la pregunta de Jorgelina. Claro, claro. Bueno, entonces vamos ahora a dedicarnos un poquito a conversar con Martina acerca de su investigación. ¿Querés Antes de abordar la investigación, antes de eso, porque después nos vamos a ir con más temas, esto que la llevó a ustedes, más allá de la fascinación, la responsabilidad, a comparación con los sistemas jurídicos, la identidad de otras culturas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creían antes de entrar a la carrera? ¿Qué era el ser traductor, no? Porque hay esta cuestión de el saber hacer. ¿Qué es lo que ustedes creían que hacía un traductor? ¿Qué es lo que hace a que el traductor esté validado como una persona a la que se le debe depositar tanta confianza, ¿no? Porque cuando vos hablas de esta fascinación, esta un traductor responsabilidad, público? Claro. estamos tratando con documentación muy importante, ya sea personal, ya sea de empresa, ya sea de gobiernos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes imaginaban antes y qué es lo que ustedes hacen hoy a ese oficio del traductor? Cuando comencé a estudiar, digamos, al inicio de la carrera en el CBC, realmente no tenía tan claras las incumbencias del traductor público. Creo que eso es algo que se va tratando conforme avanza la carrera y somos más conscientes de que, como vos decís, Jorgelina, detrás de cada documentación está la vida de una persona, las inversiones de una empresa, los proyectos, ¿no? En tanto, nosotros somos garantes de los derechos lingüísticos, porque, digamos, como auxiliares de la justicia, estamos ahí para asistir a una persona que se está defendiendo en un juicio, al presentar la documentación traducida de una empresa, posibilitamos, por ejemplo, que se pueda registrar una sociedad, que pueda presentar sus estados contables y un sinfín de ejemplos más. Somos conscientes de que, bueno, nuestro trabajo hay que tomarlo con seriedad. Hay una responsabilidad detrás de todo eso y eso hace que nosotros, como traductores, tenemos que estar capacitados continuamente para hacer frente a todos estos desafíos que nos plantea la traducción jurídica en este caso. Y bueno, creo que una vez en el ejercicio y conforme avanzando la carrera, uno se vuelve consciente de exactamente el rol que tenemos. Claro, muy bien. Un rol realmente muy, muy importante. Así que es bueno valerse de este programa para difundirlo. No sé, Martina, ¿vos querés aportar algo más?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Estefanía, que por ahí al principio cuando uno recién ingresa a la carrera, si bien lee el programa, hay una, por lo menos en la UBA, en la página explican todas las incumbencias, por ahí uno lo lee, pero al principio puede parecer un poco abstracto y es verdad que uno lo va, por ahí lo va haciendo consciente o lo va integrando más a medida que va avanzando en la carrera y bueno, insertándose en el mercado laboral. Pero sí, estoy totalmente con lo que aporta Estefanía. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué definiciones que tienen, eh? ¿Qué grandes aportes, ideas muy claras. Martina, vos cursaste régimen legal con el profesor Norberto Caputo y como Sí, parte de esta materia realizaste una investigación dedicada al idioma nacional. A ver, Martina, contanos un poco en función de esta investigación que nosotros vamos a dar a conocer mediante nuestro canal. Idioma nacional es un idioma oficial porque, a ver, partamos de esta base. Nosotros certificamos fidelidad al original, ¿no es cierto, Jorgelina? ¿Y qué decimos? ¿Es traducción fiel o certifico que la que antecede es traducción fiel del idioma inglés al idioma español? Ya decimos idioma español, ¿verdad? Entonces, español es sinónimo de castellano. El español es nuestro idioma nacional o nuestro idioma oficial. Entonces, sí, nadie había pensado en estos interrogantes. Acá Martina tiene algunas respuestas, entonces. ¿Qué diferencia habría, Martina, en función de lo que investigaste entre idioma nacional e idioma oficial? bueno, sí, tal cual como vos dijiste, en el marco de la materia de régimen legal de la traducción y traducción en el traductor público, de un curso supervisado por Norberto Caputo, hice mi primer trabajo de investigación para aprobar la materia y bueno, justo fue una de las últimas 3 materias que cursé en la carrera, así que fue hace muy poco. Y bueno, en base a la pregunta que me plantea Cecilia, la diferencia entre un idioma y un nacional y un idioma oficial es que el idioma nacional tiene una carga cultural, es parte del patrimonio cultural de un país y como tal el Estado debe promover la preservación y conservación del idioma nacional. Y un idioma oficial es el idioma que adopta un Estado para la publicación de sus instrumentos legales y es el idioma en el que tienen que estar los actos procesales para que surtan plenos efectos jurídicos. Sin embargo, lo que sucede muchas veces es que estos dos términos se usan de forma intercambiable y ahí puede generar confusión. Claro. ¿Y a vos te pasa, Estefanía? ¿Vos utilizás estos términos de manera indistinta? Sí, me pasa. De hecho, no había pensado en la distinción Claro. hasta ahora. Mismo en alguna ley, quizás nos encontramos idioma oficial, idioma nacional, utilizados distintamente y bueno, nosotros damos por sentado que es el español o el castellano y, y no Pero lo reflexionamos. hay toda una problemática detrás que tiene que ver con un proyecto, que es lo que dijeron antes, así como lo jurídico refleja la identidad, el pensamiento de una cultura, es lo nacional. Entonces el idioma nacional tiene que ver con esto que decía Martina, toda esa carga detrás y lo que a veces asociado a un Estado o no. Hay naciones, depende cómo definamos naciones, hay naciones que no tienen Estado y sin embargo promueven su idioma. Y entonces vos tenés una propuesta ahí, porque ¿en qué nos generaría algún tipo de conflicto o de confusión a los traductores, Martina? ¿Por qué te interesó ese tema? ¿Qué encontraste? Me llamó la atención porque nunca me habían planteado estos interrogantes y dije, bueno, de todos los temas que nos planteó Norberto, dije, este es el que más me interesa por ahí, que es cierto, siento que puede generar un debate. Y yo planteaba que justamente genera una controversia en cuanto a la ley que regula el ejercicio de los traductores públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 20.305, que en su artículo quinto dice, es función del traductor público traducir documentos del idioma extranjero al nacional y viceversa. Y ahí ya tenemos Claro. un problema, porque se usa el vocablo idioma nacional, pero no está definido en ningún lado cuál es el idioma nacional de nuestro país. Por más de que de hecho nosotros ya sabemos a qué idioma tenemos que traducir, no está explícito. Claro, y Es la confusión Constitución desde dice la algo. redacción de la ley misma.
Claro, exacto. Y hay otro cuerpo normativo que establezca que es un idioma nacional, por ejemplo, la ley suprema, la Constitución, aporta No, claridad. justamente hay una laguna ahí porque la Constitución por ahí podría ayudar y decir cuál es el idioma nacional o el idioma oficial y no lo hace. ¿Y de dónde nos agarramos? A ver, expresémonos con propiedad. En lo que estás matriculado. En los idiomas que estás matriculado, no importa si son nacionales, oficiales o lo que sea. ¿Hay algún otro cuerpo normativo? Vos, por ejemplo, en tu trabajo hablás del artículo 2 de la ley 477. ¿Qué tendrías para aportar en ese sentido? Dice, declara así obligatorio el uso del idioma castellano, ¿puede ser? Claro, justamente esta ley es la ley de idioma que rige en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y claro, justamente acá dice obligatorio, y bueno, el idioma castellano, pero en muchos otros cuerpos se ve el idioma español. Y yo creo que mi interpretación de este artículo es que se está aceptando de forma implícita que el idioma oficial es acá llamamos idioma oficial, no idioma nacional, es el español, porque lo está declarando como obligatorio y para toda la comunicación, para todos los medios de comunicación masivos. Claro. O sea, que mi interpretación es que hay un reconocimiento implícito de esta a partir de esta ley. ¿Y castellano y español también nos genera confusión? Sí, también es una problemática que, bueno, de hecho la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, supongo que los que nos están escuchando deben estar familiarizados con esta organización, toma al español y al castellano como sinónimos, dice que se pueden usar de forma intercambiable, pero recomienda, o sea, es simplemente una sugerencia que se utilice el castellano para diferenciar el español que se usa en Castilla de otras zonas, comunidades autónomas, como por ejemplo en donde se habla el catalán, el gallego o el vasco. Y se sugiere reservar el término español para el resto de las comunidades hispanohablantes. El problema es que, bueno, también acá entra dentro de lo que es el español, por así decirlo, tenemos al llamado español LATAM, que bueno, yo tengo un posicionamiento personal que para mí no existe el tal español LATAM, cada país tiene como sus propias características, pero sí, es como también se usa de forma intercambiable en la práctica. ¿El español latam sería el español neutro? Claro, sí. No sé cuán neutro puede ser un idioma, pero bueno. O de Latinoamérica, de la Sí, región de sí, Latinoamérica. pero Nos cada país, como estamos dice refiriendo Martina, a tiene sus eso. propias características. Exactamente, sí. Y Bueno, también hay un punto ahí a discutir, que yo también tengo una posición tomada, pero no vamos a ahondar en eso, es el tema de la Real Academia Española. O sea, el voceo que no lo acepta el Río de la Plata y acepta otras cosas, y decir, bueno, ¿y por qué nosotros tendríamos que seguir a la Real Academia Española si ya hay toda una región LATAM, independientemente de las diferencias, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Ya estamos haciendo demasiadas problemáticas. por ejemplo, bueno, Estefanía, vos has hecho más de un curso de capacitación, algún que otro curso de capacitación dedicado a contratos. Sí. Sabemos que hay contratos que tienen paridad negocial y otros que no, por ejemplo, los contratos firmados entre consumidores y grandes empresas, ¿verdad? Entonces Sí. ahí tenemos, ¿te acordás que lo habíamos conversado en los cursos, el respaldo de la ley de defensa del consumidor? Y volvemos a lo mismo acá respecto a lo que decía Martina, es decir, la ley de defensa del consumidor, ¿aporta algo? ¿Aporta claridad respecto de este interrogante, el idioma nacional? Creo que aporta ciertas directrices, es decir, una persona, un ciudadano, sí que se compra un electrodoméstico. Sí, que deben venir los manuales redactados ¿En qué? en idioma nacional, creo que dice. Oficial, castellano, español. Claro, exactamente, porque precisamente lo que hace ahí la ley es suplantar, o mejor dicho, ayudar a la parte más débil en la relación negocial, ¿verdad? Entonces, creo que Martina, vos también esto lo mencionás, haces un recorrido bastante
detallado respecto de los diferentes cuerpos normativos, qué directrices nos aportan respecto del idioma. También hablaste del decreto 933 del 2013, ¿verdad? Se considera como idioma oficial al castellano. Exactamente, pero dice al castellano neutro, si no me equivoco. O sea, el castellano LATAM. ¿Pero el Exacto, castellano no es el de Castilla? claro, ahí Esa voy, que nada. es Vas a sacar un una montón de... confusión. Sí, exactamente. Dice castellano neutro según su uso corriente en la República Argentina, pero garantizando su comprensión para todo el público de la América hispanohablante. Entonces ahí va el punto, es como que es muy confuso, incluso en la redacción se mezclan todos los conceptos y sí es de castellano neutro, pero no se tiene que garantizar su comprensión para todo el público de América hispanohablante, pero a la vez adaptarlo al uso corriente de la República Argentina, como que se están mezclando todos los conceptos ahí. Ahí yo creo que vos le diste al clavo, me parece, en una cuestión terminológica, que esto es lo que hace a nosotros, ¿no? Con lo que nosotros trabajamos. Entonces, si bien nosotros debemos tener esa capacitación continua en lo que es para el traductor público, lo jurídico, etcétera, sería bueno también que del otro lado tuvieran capacitación en terminología, digamos, adecuada a la hora de redactar decretos, leyes, normativas, que no den lugar a confusión. Podemos hacer esa propuesta. Por Exacto. supuesto, claro que sí. Y siguiendo con esta idea de idioma oficial, a todo esto, Estefanía, vamos a suponer que Martina, en un caso hipotético, genera placas de Instagram sobre todos estos problemas, que dicho sea de paso, Estefanía, vos sos usuaria de redes sociales como todos los jóvenes, Jorgelina, vos y yo también, ¿le darías like? Porque realmente son temas muy relevantes y que hacen al ejercicio de traductor público. ¿Por qué no? Y sí, de hecho yo creo que esa es una forma de difundir lo que hacemos. Claro. Yo creo que cuando usamos las redes sociales en nuestro carácter de traductoras, una cosa es la que usemos en forma personal, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que la ética profesional nos dicta que tenemos que referirnos a cuestiones que hagan a nuestra profesión, ya sea, por ejemplo, presentar este debate que trata Martina en su trabajo, cuestiones de traducción jurídica, si nos dedicamos a traducción jurídica, a traducción económica financiera, pero en fin, todas cuestiones que hacen a nuestra profesión, divulgar el rol del traductor público, ¿por qué no? Así que sí, yo sí le daría like. Martina, ya tenés una follower. Bueno, dos más también, Jorgelina y Yo también. te invitamos acá a que, digamos, resignifiques todo esto mediante placas de redes sociales. Ustedes, los jóvenes, saben cómo hacer esto con maestría, me parece. Así que, ¿por qué no? La verdad, Estefanía, todo esto hablando de las redes sociales, hay un artículo en nuestro código de ética, Jorgelina, by the way, que estipula o prevé que la publicidad de nuestros servicios profesionales tiene que tener ciertas pautas de decoro. ¿Será anticuado ¿Quién esto? supervisa eso? ¿El Tribunal de Conducta? Bueno, el Tribunal de Conducta no actúa nunca de oficio, ¿verdad? Es siempre esa instancia de la parte que promueva la acción, pero eso no quiere decir que uno no se vea alcanzado precisamente por estas normas éticas. Entonces, volvemos al ejemplo hipotético. Martina quiere salir a decir, idioma nacional no es lo mismo que idioma oficial. Entonces, ¿cómo saldría a hacerlo? Con la sobriedad de un profesional, cierto atractivo, llamando la atención, o hasta qué límite irías, por ejemplo. ¿Cuál sería el límite para llamar la atención y atraer a seguidores, ¿no? Porque a veces uno como que pierde el eje. Cada una dentro de su estilo. Bueno, ustedes están en redes sociales, yo creo que las tengo ustedes dentro de mi red de contactos. Es como para pensarlo, tal vez. Porque está bueno esto de llamar la atención, porque en las redes uno lo que trata de hacer es vender un servicio, y esto es totalmente válido. Intercambiar o relacionarse, vincularse con colegas
Pero a mí a veces me llama un poco la atención esto de hasta dónde es que llegamos con esto de llamar la atención, de generar debate y demás, o sea que, bueno, Martina, tampoco vas a presentarlo como en nuestra época, Jorgelina, grandes valores del tango, ¿no? Cuando yo era chica, cada uno lo hace con su estilo. Les quería preguntar algo más respecto de idiomas cooficiales, ahora volviendo. Martina, ¿hay idiomas cooficiales? Ya hablaste de idioma oficial, lo que es en algunas provincias de la Argentina, idiomas cooficiales. Sí, en Corrientes una ley estableció el guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes y también en la provincia de Chaco se declaró lenguas oficiales de la provincia a la de los pueblos Cuom, Mocoit y Huichí. Mira, ¿te acordás, Jorgelina, cuando estuvimos con el traductor público de guaraní? Sí. Nos Sí, entrevistamos con un profesional activista del idioma guaraní de Paraguay, precisamente, y nos contó toda su historia de lucha. Así que mira vos la interconexión respecto de Corrientes. ¿Alguna otra provincia más? Porque nuestro país es grande. Dentro de mi investigación abarqué esas, después, bueno, sí, en otros países, por ejemplo en Chile se reconoce el Rapa Nui dentro de la isla de Pascua. Mirá vos. Mirá qué loco, ¿no? Chile se reconoce el Rapa Nui, que debe ser una población ínfima, pero no el Mapudungún, que es mapuche y debe ser el Justo te iba a 60% de preguntar la acerca de esto, población. Jorgelina, sí. Nosotros tenemos alrededor de 32 pueblos indígenas y algunos con sus lenguas todavía vivas. Por eso es un tema súper interesante lo de idioma nacional, idioma oficial, dónde se posiciona la Argentina, que es un estado multicultural que tiene muchas culturas y naciones en su territorio. Claro. Y a su vez las provincias tienen esta potestad o esta facultad de decretar sus propios idiomas cooficiales. Todo lo que tenga que ver con conflictos de tierras, con temas de salud, si no hablan el idioma, ¿qué pasa ahí? En Estados Unidos, por ejemplo, es ley que una persona que no hable el idioma inglés tiene que tener un traductor para asistirlo en el idioma que hable, por ley, en cuestiones de salud. Y eso es algo muy interesante para justamente países donde hay parlantes, digamos, hablantes de otros idiomas, ¿no? Y que en situaciones críticas, como por ejemplo es la salud, ¿qué pasa ahí? Ni hablar de juicio, ¿no? Que creo que Caputo siempre cuenta, les debe haber contado un caso, creo que en Bolivia, ¿no? De una mujer indígena que no hablaba el idioma, y bueno, no tuvo asistencia y etcétera. Tal cual, tal cual. Y bueno, y algo que ustedes tienen a todo esto en común, bueno, por último, respecto a la investigación, la conclusión en nuestro idioma oficial es el castellano, pero entonces, ¿cómo queda? Qué buena pregunta. Por eso hay una propuesta acá, al menos para la... Estefanía, presta atención y ponelo en el glosario. Estamos todos mareados. Y no está definido cuál es el idioma nacional, cuál es el idioma oficial, castellano, español. Nos tenemos que poner de acuerdo y definirlo para generar una unidad y que también, lo que hablábamos al principio, nos genere también como una seguridad más a la hora de interpretar la ley que rige nuestro ejercicio profesional y una uniformidad. Claro. Bueno, y después también citás algunas antologías como La querella de la lengua argentina, no querella en sentido penal, ¿verdad? Pero has consultado bibliografía para realizar este trabajo, así que bueno, nosotros lo vamos a dejar alojado en el canal para quienes estén interesados. Esperemos que la gente tenga ganas de leer, y si no, acordate, placas para las redes, Claro, Sí. ahí está. Bueno, hay algo que me gustaría, Jorgelina y yo somos docentes, ¿verdad? Estamos en el traductorado público, estamos con, alumnos, alumnas de la edad de ustedes, pero ustedes también están incursionando en la tarea docente. ¿Qué tienen para contarnos al respecto? Estefanía, ¿vos das gramática, puede ser? Sí. Yo empecé en la UBA como ayudante de cátedra de lengua 1, que es gramática. Fui ayudante durante 4 años
y luego una vez recibida, comencé a trabajar en la Universidad de Belgrano también, dando gramática inglesa, la misma materia en otra universidad. Es una linda experiencia, si bien se corre de la traducción, porque no doy traducción propiamente dicha, lo cierto es Claro, que no es perfecto. estudiamos sintaxis aplicada a la traducción y con los alumnos reflexionamos mucho, al mismo tiempo que siempre, siempre surgen cuestiones nuevas que, que aportan a mi conocimiento profesional, porque bueno, un traductor no solo tiene que saber qué término va acá, digamos, sino también tener un excelente dominio del idioma, de los idiomas con los que está trabajando. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y ustedes cómo ven a los alumnos de traductorado público? Estefanía, Martina, ¿qué impresión tienen? ¿Se los ve entusiasmados, con vocación? El camino no siempre es lineal, ¿no? En esto de transformarse en profesional. Mis alumnos son alumnos del primer grado, del primer año de de la carrera. Entonces, quizás, al igual que me pasó a mí, como conté hace un rato, Claro. no tienen demasiado presente lo que hace un traductor público. Sí, lo que es la traducción en sí, porque ellos en la Universidad de Belgrano, por lo menos por cómo está organizado el plan de estudios, tienen algunas materias de traducción al inicio, y nosotros vemos gramática y sintaxis fundamentalmente aplicada a la traducción. Sí reflexionamos, sí les entusiasma, sí les surgen inquietudes sobre, bueno, qué va a pasar ahora que está la inteligencia artificial más fuerte que nunca, Ah, claro. pero aún no tienen tan presente a la figura del traductor público con todo lo que ello implica. Aunque bueno, sí hay intercambios con ellos y tienen curiosidad, digamos. Claro, claro. Y Martina, ¿vos qué materias, o en qué materias te estás desempeñando? Yo también soy ayudante de cátedra en Traducción 1, que también damos traducción técnica, y en obligaciones civiles y comerciales, pero bueno, eso ya es de la carrera es común a traductorado público de abogacía, pero la mayoría de los alumnos son de abogacía. Y sí, yo tengo la misma sensación que Estefanía. Sí, también va variando mucho dependiendo de cada curso, ¿no? Claro. Y de la cantidad de alumnos que tenemos por curso, pero sí se los nota al principio también lo mismo, es traducción 1, la primera materia de traducción propiamente dicha. Por ahí están un poco perdidos al principio con qué implica esto de ser traductor. No saben cómo es el proceso traductor de principio a fin, y para el final del curso siento que ya se van más conscientes de lo que implica la tarea de un traductor. Por ahí muchos no tienen la conciencia de, bueno, que hay que estar prestando atención a 1000 aspectos, no solamente al término específico, sino a la gramática, a la puntuación, a la curiosidad, y creo que eso es un poco, lo van trabajando a lo largo del curso, y creo que les entusiasma esto cuando empiezan a decir, entonces traducir no era solamente buscar la palabra que encaje, Claro. sino que hay muchas otras cosas alrededor, y yo los veo entusiasmados, pero bueno, también como decía Estefanía, también muchos se plantean la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con esto de la inteligencia artificial? Es la pregunta que venía, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Antes de eso, ahora me acordaba, Jorgelina, de cuando vos les decís algo muy puntual a los alumnos de traducción, que parece que si van a estudiar traducción tienen que únicamente practicar traducción. Lectura. Lectura, mucha lectura para poder reconstruir los contextos también, ¿no? Y tener el idioma justamente, ¿qué es eso? Cuanto más más vocabulario tiene, más herramientas lingüísticas tiene, mejor puede expresar sus sentimientos, sus pareceres, sus pensamientos, pero para eso necesito lectura, si no me limito y pareciera que la tecnología trajo, esta es mi visión personal, ¿no? Por ahí un poco antigua, pero la tecnología trajo muchísimos beneficios, pero aparejados también hay una contracara que hace que leamos menos, porque lo que leemos es más de lo mismo, digamos, si uno empieza a analizar
las redes sociales, Internet, el 70-80% está generado por inteligencia artificial y es repetitivo. O sea, entonces es como que la humanidad está perdiendo la creatividad, el pensar creativamente, y a la vez la lectura. Uno dice, sí, pero estoy todo el día leyendo porque estoy viendo acá y allá, pero estás leyendo más de lo mismo. Entonces llega un punto que uno va a circunscribir su vocabulario a eso que está disponible. Es un desafío importante. Más allá de que como herramienta para los traductores en algunos aspectos pueda ser importante, creo que hay varias cosas para trabajar ahí. Seguro, claro que sí. Bueno, y ahora pasemos a la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Bueno, es difícil hacer predicciones. A mí me parece eso, no sé qué opinan ustedes, si ya fueron atravesadas por la inteligencia artificial en lo que fue su formación, porque bueno, Martina, vos te recibiste hace meses. ¿Qué le transmiten a los alumnos? Yo creo que lo más importante es estar preparados para reinventarse. Sí creo que el papel del traductor público, o sea, el traductor más que el traductor público en específico, va a ir mutando con el tiempo, va a empezar no solamente a ser un traductor, sino un traductor, editor, corrector, hasta asesor lingüístico. Escuché en algunas conferencias que ya traen estos nombres para posibles papeles del futuro. Es decir, que ya no vamos a poder. El desafío es que, bueno, no va a ser solamente brindar un servicio de traducción, sino diversificarse. Pero yo creo que siempre el factor humano va a seguir siendo necesario, más sobre todo en contextos tan sensibles como es todo lo que atañe a lo legal, a lo médico, a lo que tiene una carga emocional. Sí, seguro. Dicho sea de paso, el traductor público no se dedica exclusivamente a lo jurídico. Hay quienes hacen, por ejemplo, que trabajan en áreas como petróleo y gas, en minería, en medicina, Sí, no. ¿verdad? Así que ese conocimiento devenido de la especialización, a veces de la hiperespecialización, entiendo que es un diferencial, y si a eso le sumamos la potestad de certificar con nuestra firma y sello la fidelidad, hasta ahora, bueno, hay quienes dicen que vamos a ser los únicos que vamos no sé si a sobrevivir o a preservarnos como tal. Yo no sé si estaría en condiciones de hacer una predicción, pero lo cierto es que hasta ahora, al día de hoy, no tenemos mecanismos de inteligencia artificial que sustituyan la firma del sello de traductor público. Esto es, al menos hoy por hoy, el panorama es innegable, y no sé a veces si está tan claro diferencial, porque se tiende en general, en función de algunos discursos, a confundirnos con otros traductores que quizás no tienen esta característica diferente, ¿sí? O esta plataforma de resguardo. Y vos, Estefanía, ¿cómo te llevas con la inteligencia artificial? ¿Qué posicionamiento tenés? ¿Sos optimista? Bueno, yo comparto la idea de Martina. La inteligencia artificial, nosotros no se puede negar que existe. Ya está entre nosotros. Claro. Entonces, no podemos mirar para otro lado. El tema es, ¿qué es lo que hacemos con la inteligencia artificial? Un poco, cuando yo me recibí, esto recién empezaba a aparecer, digamos, si bien ya estaba Google Traductor, DeepL y quizás otros, este auge de la inteligencia artificial habrá empezado alrededor de 1 año y medio atrás, más o menos. Entonces, cuando yo me recibí, recién empezaba, pero recuerdo en las últimas materias de traducción que pasamos algunos textos por inteligencia artificial a ver cómo los traducía. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, es ¿qué uso le vamos a dar nosotros a la inteligencia artificial? Porque la podemos reconocer como una herramienta que nos asista. El tema es no confiar ciegamente en todo lo que la inteligencia artificial me dice. Siempre y cuando te asignen el trabajo a vos una vez que está dentro de tu control. Exactamente. Porque hay veces que eso no sucede. No, tampoco. Y no estaría sucediendo para algunos.
Eso, sobre todo cuando no hay gran nivel de especialidad, cuando no se requiere la firma y el sello. Por supuesto, y también hay cuestiones de confidencialidad que nosotros como traductores públicos tenemos que Ah, qué tener en buen tema, cuenta. claro. Si yo subo un texto a la plataforma que sea, no quiero poner un nombre, yo tengo claro que eso va a quedar ahí, digamos. Sé si aparece en otro lado. Y también es una cuestión de responsabilidad nuestra, ¿no? Porque nosotros, cuando asumimos un encargo de traducción, bueno, también en algunos casos sí hay contratos de confidencialidad, en otros no, pero asumimos esa obligación. Y cuando hacemos traducción, el traductor público está alcanzado por el deber de confidencialidad, de vuelta, es una de las normas del Código de Ética. Por eso, Sí, sí, sí. ese es un punto a tener en cuenta. Y Tal- otro es, bueno, ver qué resultado nos da la inteligencia artificial. Y también para saber si lo que nos está diciendo está bien o está mal, porque a veces es muy convincente el resultado que te da. Tenemos que nosotros tener el conocimiento necesario para poder determinarlo. Y eso se logra La capacitándose continuamente, post-edición no se le puede dejar a un improvisado. por supuesto. Tal cual, exactamente. Bueno, Estefanía, placas en redes sociales sobre el tema de la confidencialidad. Martina le da like, Jorgelina yo también. Ya te... Y nosotros reposteamos, linkeamos y reposteamos. Bueno, la impresión que yo tengo a veces es que, bueno, ustedes tienen ideas, la verdad, fantásticas. Es más, creo que las estamos en realidad conociendo más en profundidad ahora, en la espontaneidad de esta entrevista. Y a mí la sensación que me da es que quienes quizás están con otra línea de pensamiento, que bueno, que es válida porque hay diferentes visiones, como en la vida y en la profesión también, tienen una gran presencia y gran poder de cooptación en redes sociales, gran masividad por el atractivo y demás. Y quienes tenemos quizás estas ideas, a veces por estar demasiado circunscriptos a los plazos, urgidos por otras cuestiones o por una cuestión a veces de sobriedad, no sé si nos quedamos un poquito atrás en esto de comunicar una idea más en esta línea. Y no se trata acá de hacer una cinchada como si estuviésemos en una suerte de contienda, pero hoy día la presencia y el mensaje, hasta el control social, yo hace poco estudié control social, que se ejerce mediante las redes sociales, es muy importante. Entonces, en la medida que ustedes puedan y quieran, las invitamos a que estas ideas que ustedes hoy comunican, que las resignifiquen, que las viertan en sus redes. No sé si tienen ex, TikTok, no sé, o allá, bueno, sí, también. Estefanía, un TikTok sobre la confidencialidad del traductor público. Bueno, qué sé yo. Podría ser, sin disfraces, ¿no? A veces ya es el límite. Bueno, ya está. Bueno, si quieren, disfrácense, chicas. ¿Qué decirles? O disfrácense de traductor público, ¿o no? Esa es Esa es la primera temático. pregunta que hice antes. ¿Cuál sería el disfraz del traductor público? Disfrácense de traductor público. Ahí está. ¿Por qué no? Bueno, y a ver, algunas preguntas ya casi para ir cerrando. Hablamos de buscar clientes. Esto de ser intérprete en ceremonias civiles. Hasta ahora veníamos hablando, sí, de lo jurídico, pero inevitablemente estábamos hablando de tipos textuales que tienen su asiento en papel ¿sí? O en formato digital. El traductor público es el único habilitado para actuar como intérprete. Sí, en Como el intérprete, registro civil, en sede exactamente. judicial. En sede judicial, sí, tal cual. Bueno, Martina, ya te va a tocar. Sí, estoy esperando la matrícula para arrancar. Y Estefanía, a ver, contanos cómo te manejaste como intérprete en una ceremonia civil. La verdad que fue una experiencia preciosa. Yo
cuando cursaba, que cursé interpretación 2 fundamentalmente, me quedé enamorada, por así decirlo, de la interpretación, pero no me animaba a seguir. Y bueno, cuando se presentó este encargo, yo acepté sin dudar. Había hecho recientemente un curso sobre la interpretación en ceremonias civiles que daba el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y dije, y bueno, todo lo que aprendí acá y lo que aprendí en la carrera y en las clases de interpretación, bueno, lo vamos a poner en práctica. Tuve una entrevista con en ese momento, los contrayentes, los conocí. Ella es argentina, él era estadounidense, y él, claro, no entendía español, no manejaba, hablaba poquito y nada. Y ahí, hablando con él y después fundamentalmente en la ceremonia, fue, como hablábamos antes con Jorgelina, cuando terminás de tomar conciencia de lo que hace un traductor público. A nosotros el Código Civil y Comercial nos dice que la ceremonia de matrimonio debe ser en idioma nacional. Si no me equivoco, dice nacional. Que no es lo mismo que oficial, que no es, ya lo hablamos. ¿Sí? Pero bueno. Cada vez que nos crucemos con eso vamos a empezar. ¿Cómo era? ¿Qué dijo Martina? ¿Qué decía? Claro. Y qué importante es nuestro rol, porque sin la figura del intérprete, del traductor público en ese caso, no podía haber dado su consentimiento para contraer Porque matrimonio. cualquiera lo podría traducir. ¿Por qué somos garantes de derecho ahí? ¿Qué pasaría si hubiese... Esta persona no entiende el idioma nacional, Bueno, oficial? pasa alguien por la puerta que sabe inglés y dice, bueno, venga acá. ¿Por qué no lo podría haber hecho? A ver. Porque La prima, la hermana de la contrayente que puede hablar inglés, ¿por qué no tradujo ella? Y porque la ley argentina le da esa facultad a un profesional que detrás de eso tiene años de estudio, exámenes. Y garantizar la seguridad de que esa persona, alguien confiable, garantiza que entiende contra qué se está casando, ¿no? Diríamos. Sí, esa fianza la sociedad y el Estado la deposita en nosotros únicamente. Y sí, porque no queda solamente en transmitir su sí quiero y todos los discursos lindos que hay en la ceremonia, sino que hay un momento clave donde se lee del Código Civil directamente los derechos y las obligaciones que vienen aparejados con contraer matrimonio. Y claro, eso nosotros lo interpretamos. Claro, hoy hay deber moral de fidelidad. Entonces le habrás tenido que explicar que era un deber moral, que no tenía un sustento jurídico, entonces habrá sido claro en la traducción como para que el contrayente entienda que, bueno, es un deber que le cabe, pero eventualmente ya no es causal de divorcio. Uh-huh. Yo estoy segura de que entendió todo eso mientras vos estabas ahí atrás, ¿no? Y sí. Muy bien, haciendo el whispering. Así que, Martina, imagínate lo que te espera. Sí, pero la verdad que no, suena apasionante. Y después, Claro que bueno, también he escuchado unos colegas que hablan en conferencias que cuentan también sus experiencias y cuentan después que hasta siguen sabiendo de la vida de los novios, los invitan después a la ceremonia. Y eso está buenísimo también, como claro. relacionarte desde... Muy bien. Y que valoren tu trabajo también, porque ahí se dan cuenta lo importante que es tener esta ayuda del traductor público para poder comunicarse y no solamente comunicarse, poder llevar adelante su proyecto, que es, bueno, en este caso el de casarse, tener la unión matrimonial. La verdad que muy, muy, muy lindo testimonio, y veo que la estás entusiasmando también a Martina. Nosotros habíamos preparado unas preguntas, pero parece que yo acá las tacho. Habíamos preparado unas preguntas. No hicimos ninguna y salió mejor la entrevista. Tacho, a ver, porque yo había preparado, ¿no? ¿Te acordás, Jorgelina? A ver, luego vamos a preguntarle. La traducción jurídica, ¿es aburrida? No, ya está, lo tacho. Porque ya la traducción pública, ¿le resulta aburrida? ¿Se asusta? Ya está. Tachalo, ya lo vimos. Ya dijeron pasión, ya está. No iba, ya está, no iba. Bueno, entonces,
las formalidades de la traducción pública, ¿sí? El reglamento de la ley 20.305, ¿cómo se lleva con eso? ¿Cómo es que aprendieron? Se trauman cuando tienen que legalizar. ¿Qué onda? A ver. En mi caso, en materias de traducción, las trabajamos en la facu. Claro. De hecho, había que entregar trabajos con las formalidades de la traducción. Y bueno, con ese pequeño ejercicio uno se va entrenando. Sí, obviamente cada vez que tengo que entregar una traducción, vuelvo al reglamento, por más de que yo tenga una plantilla configurada, vuelvo Mira. al reglamento a decir, no me estoy olvidando nada, no se modificó nada, pero creo que es eso, una vez que aprendimos en qué consisten y si siempre chequeamos, porque puede suceder quizás que en algún momento cambie algo, si tenemos eso bien claro, no creo que sea un motivo para estresarse. Es aplicar un reglamento, entonces, según lo que estás diciendo en otros términos. Sí. Exactamente. Bueno, y vos, Martina, vos todavía no has presentado tu primera traducción pública. No, porque todavía no estoy matriculada, estoy en eso. Justo ahora el viernes voy a ir a buscar el título, así que estoy esperando para ver cuándo puedo iniciar el trámite de la matrícula. Pero ¿Pero sabés cómo sí, hacerlo? Si hoy, a ver, hoy tenés que ir a legalizar. ¿Sabrías cómo hacerlo? sí, lo mismo que Estefanía, la verdad que en la Facu practicamos bastante. Igualmente también nos dijeron que en caso de tener alguna duda para nuestra primera legalización, igual entiendo que también cuando te vas a matricular te dan como un curso, te explican que podés llamar, que en ese sentido tienen buena predisposición en explicarte para que no haya ningún error. Y también entiendo que si te viene rechazada la legalización te explican el por qué. Así que creo que ahí también es como una ayuda a decir, bueno, subsanarlo. Pero sí, me imagino que en el momento de la primera legalización debe ser todo un momento también. Claro, claro. Bueno, y parte del régimen legal habrá sido estudiar el reglamento, además, además de la ley. Así que, bueno, hay que revisar, de repente uno puede equivocarse, eventualmente si la equivocación realmente se sella, hay un rechazo, hay una planilla, esperemos que esto no pase, pero no sería este motivo como para sentirse traumados, sentirse con miedo, ¿verdad? Porque, No. claro, nuestra profesión, bueno, ya lo dijimos, el traductor público no necesariamente está exclusivamente dedicado a lo jurídico. Jorgelina, por ejemplo, pronto va a ser antropóloga. Falta poco, ¿o no, Jorgelina? Las ciencias sociales. 3. Me faltan 3 nomás. Ah, ya estás. Ya está. Hace unos días también estaba yo legalizando y conversaba con una traductora pública muy dedicada a los laboratorios, temas de farmacología, medicina. Las especialidades son diversas. Pero bueno, yo creo que hay algo que ustedes transmitieron, no sé, Jorgelina, si vos te quedás con esta impresión, que es entusiasmo. Estefanía dijo en algún momento, me enamoré. Usamos por el rol. ¿no? De quien se estaba casando no hay un problema, no, se enamoró obviamente de la ejercicio profesional, claro. Dejémoslo aparte, puede suceder también. Yo lo interpreté así. Los traductores humanos puede suceder. No, pero aquí lo que me gustó es que son profesionales jóvenes que hablan de la pasión, que están bien conscientes del rol que tenemos. No tocamos temas como derechos humanos, migración y un montón de otros temas donde el traductor público está involucrado y es tan importante. Lo hemos tocado en algunos otros programas, vamos a tener otros invitados, pero la verdad que es un campo muy, muy amplio y realmente es apasionante y realmente nos hace sentir que estamos, al menos a mí, poniendo nuestro granito de arena en la sociedad y ayudar, y como auxiliares de la justicia, ¿no? Como también había dicho Estefanía y Martina. Así que bueno, yo todas las preguntas que íbamos a hacer, tiralas, porque creo que la conversación que tuvimos fue mucho más rica. Out. Acá, te lo tenía preparado, pero no, esto no, aburrido, no, traumada, no, miedo, no, bueno, al principio, cuando empezaba la carrera,
Muy, muy bien, así que creo que están dando un muy buen ejemplo, muy lindo. Ambas son muy jóvenes, tienen, yo creo, un muy buen futuro. Egresaron de una universidad realmente muy, muy importante que las formó como corresponde, es decir, con toda la altura del caso. Y bueno, ojalá que esto sea contagioso, ¿no, Jorgelina? Que pueda contribuir a diseminar un buen ejemplo de lo que es un profesional novel, un traductor público con un valor fundamental, algo que me parece que ha estado presente en esta conversación, que es vocación. Ujú. Es una linda síntesis, ¿verdad? Chicas, no sé si opinan lo Y mismo sin respecto duda lo a van a este diseminar porque están también en las aulas y esa vocación se transmite. Claro, también. Entonces, Entonces, placas en redes sociales, a las aulas también, ¿verdad? Nos damos like. Y ya nos comprometimos a darnos like las unas a las otras, ahí va. Muy bien. Chicas, ha sido un placer Muchas y gracias. bueno, espero encontrarme con ustedes en cualquier oportunidad. y estamos Muchas a gracias. disposición. Muchas Mu- gracias por la mu- oportunidad, chicas. La verdad que ha sido un placer conversar con ustedes. Suerte. Muchísimas Nos gracias, fue estamos una viendo. entrevista muy linda. Muchos éxitos. Chao, chao. Nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao.